Yo soy secuestrado el día 5 de abril del 78. De ese día, por la madrugada, alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de policías o militares, supongo, entra en la casa de mis padres, que vivían junto con mis tíos y dos primos. Los amenazan, me preguntan por mi paradero, y finalmente los llevan detenidos a mi padre, mi madre, mi tío y mi primo. 4 personas. Quedan en la casa 2 personas, que es una prima mía y una tía mía, y ahí queda un grupo de gente, de 4 personas, por lo visto esperando que yo llegara en algún momento, y a los demás los trasladan con destino desconocido, que después, por comentarios con mi padre, coincidimos en que es el mismo lugar donde estuve yo secuestrado, por el tipo de entrada a la playa de estacionamiento de este lugar, que era en piedra por lo visto, por la celda donde había argollas adheridas a las paredes. Ellos están secuestrados, amenazados, bueno, todo lo que sabemos que lo que sucedía. Hasta alrededor de las 4 de la tarde, donde son liberados por la zona de Lugano. Yo esa tarde también me entero, no sabía nada lo de mis padres, pero se comunica a mi casa conmigo mi señora, informándome de la situación. A partir de ese momento, yo trabajo en un centro médico, que es el Centro Gallego en ese momento, donde trabajaba también la esposa del doctor Lisky, la doctora Ereño, y me entero de que durante la mañana, o durante ese día, no sé si es a la mañana, había sido secuestrada ella, que estaba en una ambulancia, en un coche de asistencia médica, junto con el chofer. Bueno, de esa situación. Al enterarme de esto, no me puedo comunicar con el doctor Lisky, que yo conocía desde hacía mucho tiempo, había sido compañero en la universidad, habíamos sido compañeros en el hospital de Morón, en el mismo servicio. Conocía su dirección, así que me dirigí a ella para informar de lo que había pasado con su señora. Bueno, ahí es donde se produce el secuestro mío. Toco el timbre, el portero me atiende, me abren la puerta, y cuando llego ahí había un grupo que me reduce, me esposa, me tabica y me lleva y me saca de la casa. Me suben a un vehículo, al baúl de un vehículo. Viajamos alrededor de 20 minutos, media hora. Bueno, era muy difícil, ¿no?, establecer esos parámetros, pero no era mucho tiempo. Llegamos a un lugar donde entra el auto, por una playa de estacionamiento con pedregullo, la misma que después con el tiempo me describe mi padre. Y bueno, ahí me pasan a una sala, que era la sala de tortura, me torturan. Como no vamos a ahondar en estos temas que son bastante dolorosos, todo el mundo los conoce, y bueno, por eso me parece que podemos obviar el tipo de tortura, que son las habituales, ¿no? El paso de corriente eléctrica, los golpes, el submarino seco, bueno, lo común para estos casos. Ahí permanezco en ese lugar, detenido, aislado en una celda alrededor de 3 días, 4 días, no recuerdo bien. Luego de ese tiempo lo trasladan a la celda donde yo estoy, al doctor Lisky, que tenía una herida de bala en una pierna. Ahí permanecimos hasta el día del blanqueo, que fue el 1 de junio, el día del inicio del Mundial,
donde nos trasladan, bueno, se produce blanqueo, después contaré. Bueno, ahí pasamos ese tiempo con el doctor Liski. Hay un par de episodios que quiero recordar. Uno es, nosotros estábamos en una celda que estaba cerca de las oficinas, por lo tanto, cuando hablaban en voz alta uno escuchaba los comentarios. Un día escuchamos que se dicen entre ellos que viene el 111, que viene en helicóptero, que viene con custodia por tierra. Al tiempo entran a la celda, nos acomodan bien el tabique, dicen que no lo podemos sacar, que tiene que estar bien ajustado, nos cambian, nos dan un colchón nuevo, bueno, lo que hacen habitualmente también para adentro. Bueno, efectivamente el helicóptero baja cercano, supongo que debe ser en la Plaza de San Justo, no sé si el lugar tiene un helipuerto, pero ese día no se hace la entrevista, no viene nadie. Sí viene, a posteriores viene alguien que le llaman el coronel, aparentemente era una autoridad importante, viene a la celda, tiene una conversación, sobre todo con el doctor Liski, una conversación política. Ahí yo le comento, quizás no se da cuenta, yo no sé, en ese momento de tensión, yo recuerdo que tiene rotacismo, que es una enfermedad que hablan con la R, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo, pero lo que pasa es que los recuerdos son vagos, son complicados después de tanto tiempo, e incluso, aunque no fuera mucho tiempo, la situación de estrés que uno tiene en esas circunstancias, que por ahí se confunde. A mí me pareció que hablaba de esa manera, creo que el doctor no le pareció, pero como estaba hablando con él, yo era de alguna manera un espectador externo que podía ver algunas cosas o escuchar algunas cosas que quizá no prestaba atención. Bueno, eso fue la estancia en ese lugar. Recibíamos un rancho, una comida, que era la comida, según comentarios de los mismos guardias, que venía del Regimiento 3 de la Tablada. Sobre todo nos enteramos porque había días que se demoraba, entonces hacían comentarios sobre ese tipo, que no venía, que no se la mandaban. Durante la estadía también tuvimos en un momento nos avisan, alguien nos dice que nos preparemos porque vamos a ser trasladados a un lugar, a otro centro de detención donde se come una vez por día. Hay incluso un gran movimiento el personal moviliza esposas, nos damos cuenta que están preparando como un traslado importante que finalmente tampoco se concreta. El 1 de junio se produce, nos trasladan a un grupo, a una celda más grande, nos hacen sacar el tabique y nos explica el que parecía uno de los jefes, ahora no recuerdo si el Tiburón o el Víbora, bueno, no recuerdo quién de los dos. Nos informa que vamos a ser liberados, que vamos a ser blanqueados. Blanquear significa pasar a una situación de legalidad, reconociendo que nos tenían secuestrados. Y bueno, nos explica, nos hace algunas amenazas referidas a que si lo vemos por la calle, que nos crucemos porque nos va a matar. Bueno, lo de siempre. A la noche somos cargados. En ese momento traen a 2 personas que no conocíamos, que las traen de otro lugar. Uno se llama Chamorro y el otro creo que es Rodríguez. Y bueno, a la noche nos atan, nos tabican y nos suben en una camioneta. Íbamos en ese momento, iba el Liski, iba María Marrón, Moreno, que es una chica, la novia de otro muchacho, de otro médico, Araujo,
Yo, en realidad, fuimos, sí, esos dos personas que vienen de otro lugar. En realidad éramos 7 personas. Nos colocan, nos trasladan a un lugar, luego sabemos que la subcomisaría de La Ferrere. Obviamente se mueven con seguridad, con autoridad dentro de la gente que nos trae, ¿no? Los que, como si fuera parte del mismo engranaje, fuera parte el mismo dispositivo de desaparición de personas. Bueno, nos trasladan ahí, nos ponen en una celda a los hombres, una celda de 2x2, en ese momento éramos 7, después se suma un octavo, se suma de León, 8 personas en una celda de 2x2, sin sanitarios, pero ya empezamos a recibir a la familia al día siguiente. Y bueno, ahí permanecimos alrededor de 2 meses y medio. Hay un episodio en esa estancia que es que una noche, de alguna manera el trato era, no digo cordial, pero bueno, era un trato normal con nosotros de parte del personal de la subcomisaría. Pero ese día cambian la actitud, entran violentamente a la celda, nos hacen salir de a uno, nos tabican de vuelta, nos ponen las esposas y nos llevan a un espacio, a una habitación, donde, por lo menos en mi caso, me hacen firmar un papel sin preguntar qué decía, con amenazas de que volvemos a la brigada, si no lo firmamos. A esta altura ahí no estábamos para negarnos algo, se firma. Peor de lo que estábamos no podíamos estar. Eso, bueno, luego de eso, lo que firmamos, después nos damos cuenta que en realidad era la declaración nuestra para el Consejo de Guerra, que se iba a realizar y nosotros no sabíamos. En ese periodo entonces se realiza el Consejo de Guerra, somos trasladados en grupos al Cuerpo 1, comandado por el general Suárez Mason. Y ahí es un juicio, es una parodia, ¿no? Teníamos un abogado defensor, que era un militar, teníamos un fiscal, que era otro militar, teníamos un tribunal, que eran 4 militares. Bueno, vamos, de ese juicio el resultado es que se declara incompetente para nuestro caso. Para cada caso individual, ¿no? Todos terminamos en lo mismo. Y nos pasa en la Justicia Federal, donde se realiza un juicio y somos absueltos, del juez Anzoátegui, creo. ¿Qué más? A partir de ahí nos trasladan a Devoto. En Devoto estamos un par de meses, en un régimen normal de detención. Claro, comparado todo con lo otro, salíamos al patio, podíamos hablar con otras personas, podíamos tomar sol. Podíamos recibir a las visitas también. Y ahí permanecimos alrededor de 2 meses, ¿no? Realmente no recuerdo bien. Y finalmente somos trasladados a La Plata, a la unidad 9. Bueno, en la unidad 9 era una cárcel donde había pabellones de presos políticos y pabellones de presos comunes. En los pabellones teníamos recreos de 1 hora y media más o menos diarios. Recibíamos, es decir, el trato era, a ver, ¿cómo describirlo? El trato era denigrar a la condición humana. Es decir, el trato era, hay que mirar para el piso, hay que estar con los brazos atrás, no se puede mirar en la cara de un personal, de un personal penitenciario, castigos
en los calabozos de castigo por cosas pequeñas, nimias. Yo estuve en los calabozos un solo día, una sola vez, durante 4 días. Me quedé dormido. Eso fue lo que pasó. Me quedé dormido. Bueno, en ese lugar, que era famoso por las golpizas que recibían, en realidad pareciera que era una etapa previa, anterior. Yo fui tratado, no con golpizas, me metieron en un calabozo. Recuerdo que con un vasito y con unos papeles de aviso clasificados, con una taza de, no un inodoro, sino una letrina. Recuerdo que el primer día pedí agua, golpeé al guardia, al empleado, y le pedí agua. Él levantó, se conoce que de afuera apretó el botoncito de la letrina, y yo entendí, tengo que tomar agua de acá. Así que ese día no tomé, al otro día me ocupé de limpiarlo bien, y empezamos a tomar agua de la letrina. Todo, digo, apunta a destruir la condición de persona, ¿no? Después, en ese periodo, nuestras familias, mi familia hizo, cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicieron la presentación, mi familia se movió presentando habeas corpus, mandando cartas al Papa, mandando cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos llega en un momento que Argentina había ganado la selección argentina de juvenil, había ganado el título mundial en Japón. El gobierno desvió todos los camiones que venían de recibir a los futbolistas, los desvió donde estaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estaban nuestros familiares poniendo el cuerpo, pidiendo que nos reconocieran, pidiendo que reconocieran las torturas, los vejámenes. Bueno, efectivamente, cuando vino la Comisión de Derechos Humanos al penal, los que habíamos hecho la denuncia fuimos llamados, ¿no?, a declarar. Ahí declaré también con el jurista chileno, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, no sé si hay algo más. Fui en el 80, mitad del 80, salí en el diario, como que pasaba, se me levantaba la disposición del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional. Me trasladan de pabellón, porque un pabellón teóricamente de mejor condición que la que yo tenía. Yo tenía una celda cerrada, todo el tiempo adentro, salíamos un rato, 1 hora y media durante el día. Este era un pabellón con celdas abiertas, había un televisor, y bueno, está bien, había gente había algunos policías. Me acuerdo la banda del Oro, creo que estaba ahí, ahora no me acuerdo, había varios comisarios también en ese pabellón, pero era como un paso previo. Como un paso previo a la libertad, es decir, le mejoran la condición, uno sale al patio, le dan una pelota, puede jugar, bueno. Igual ese periodo fue bastante prolongado, tuve como 20 días sin poder salir. Nos pasaron a una celda, una leonera, un lugar previo a la salida, y nos entregaron las pertenencias. Y bueno, finalmente un buen día decidieron la salida y bueno, salí. No sé, a partir de ahí, bueno, recomenzar la vida, conseguir trabajo. Bueno, que todo el mundo pasa. Bueno, no sé si tienen. Cuando se formó la CONADEP, cuando el gobierno democrático forma la CONADEP,
hago una presentación junto con otros compañeros, hacemos una presentación sobre la situación por la que habíamos atravesado. Fui declarante en el juicio de la Junta de Comandantes. Y bueno, ahí es todo. Bien, Francisco. ¿Recuerda la fecha exacta que tomó en libertad? Aproximadamente el año. Creo que en octubre, ¿no? En noviembre del 80. Del 80. ¿Qué actividad hacía previo que fuera secundario en esto que usted dice que está en trabajo? ¿Dónde desarrollaba habitualmente su actividad profesional? No la escuché. ¿Dónde desarrollaba su actividad profesional habitualmente antes de que se fuera? Bueno, yo me recibí en la Universidad Nacional de La Plata. Después trabajé en el Centro Gallego de Buenos Aires durante unos cuantos años, me jubilé ahí. Paralelamente armé un dispensario en la villa Ciudad Oculta, en Mataderos, con un cura que tenía ahí su capilla, con un grupo de vecinos. Armaron un dispensario, de alguna manera me contactaron, que ya no recuerdo cómo, y terminé yendo ahí, armé un dispensario, lo legalicé en el Ministerio de Salud, y bueno, y trabajé ahí hasta que, pues yo voy a hablar del tema que me pregunta, ¿no? Es decir, cómo terminé preso. En algún momento, que no recuerdo en qué fecha, se produjo la ocupación de una cantidad de viviendas a medio terminar que estaban haciéndose en La Matanza y que de alguna manera se venían postergando la adjudicación de las viviendas. Era para gente, eran monoblocks, eran muy, muy importantes, muy grandes, con distintas denominaciones. Entonces ahí en el barrio, en Ciudad Oculta, alguna gente decidió ir a vivir allá. Decidió ir a ocupar, porque evidentemente se corrió algo, una versión de que estaba ocupándose ante el retraso de la adjudicación de las viviendas. Bueno, se produce el traslado de algunas familias. Yo después de un par de años tenía buena comunicación con muchos. Mi trabajo era de honores, por supuesto. Y bueno, entonces me sugirieron si podía ir a armar un dispensario, lo mismo que había hecho ahí. Ahí nos juntamos con algunos otros compañeros y armamos un dispensario. Bueno, ahí desarrollé gran parte de mi actividad, aparte la actividad rentada que yo necesitaba para vivir, que trabajé en una escuela, trabajé en el Centro Gallego y trabajaba donde podía. Es decir, esa actividad era absolutamente ad honorem. Bueno, eso. Bien. ¿Recuerda las actividades que se hacían en el complejo 17, sociales, comunitarias? ¿Con qué médicos usted trabajaba en el dispensario? Bueno. ¿Otras personas interactuaban en el complejo? Sí, bueno, el complejo, el dispensario parte de una idea que hoy se aplica, es decir, de centros periféricos de baja complejidad que lleguen al territorio donde está la gente, donde la gente vive, interactúen con ellos, conozcan su problemática. Es lo mismo que hoy se hace. De hecho, mi hija trabaja en un dispensario en la misma villa por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esa era la idea. La idea era llegar a donde la necesidad es de la gente, que muchas veces tenía sus dificultades para trasladarse, tratar de armar un grupo sobre todo de mujeres que estaban en más contacto con los chicos, sobre todo, que eran los... yo soy pediatra, así que apuntábamos también a eso centralmente. Esas mujeres actuaban de nexo entre el médico y la gente. Eran personas reconocidas en el barrio, o sea, lo que a nosotros nos permitía
un mejor acercamiento para llevar la actividad médica, de prevención, de vacunación. Bueno, y después esto fue tomando algún otro cariz, se integraron algunas maestras que servían para dar apoyo escolar a los niños. Es decir, una actividad en territorio que hoy realmente está avalada, sostenida económicamente por el Estado. Pero en ese momento, por lo visto, era subversiva. Los médicos que estaban, el doctor Norberto Liski, el doctor Eumann, el doctor Petruch, la maestra que yo recuerde, Amalia Marrón. Bueno, y después, esa era la actividad. ¿Nos podría contar qué pasó con ese grupo del complejo 17 durante el terrorismo de Estado? Bueno, no recuerdo bien en la fecha, la presidenta de la Comisión de Madres fue detenida y trasladada a Devoto. Como era paraguaya, se la quería expulsar del país. Entonces nosotros organizamos, junto con la iglesia de San Justo, con el episcopado, una misa pidiendo por la libertad, no solamente que no la expulsen del país, sino por la libertad de ella. A partir de ahí se produce, a la salida de esa misa, se produce la detención de numerosas personas, tanto de médicos como de habitantes que habían asistido a la misa, y comienza la cacería de todos los que estábamos involucrados en eso. ¿Recuerdan los nombres de algunas personas que fueron detenidas? Bueno, ahí fue detenida Amalia Marrón, creo que Petruch, Araujo, Atilio Barberá, y bueno, otros más, son 40 años, no recuerdo. Bien, cuando usted habla del traslado de la brigada de San Justo, dice, trasladan a la comisaría de la Ferrer. Sí. ¿Es ese mismo grupo que estuvo en San Justo el que trasladaron a la comisaría de la Ferrer? Sí, es uno de los jefes, porque realmente no sabíamos si el jefe, ahora me quedan las dudas, si el jefe era el Tiburón o Víbora, o quién era el jefe, o el coronel que vino a hablar a la celda. La verdad que no sé, pero sí, ellos se presentan y bueno, y también son los que estuvieron en la casa de mis padres. Bien, por lo yo menos me refería al grupo de detenidos. Perdón. Pero vamos a volver a eso que usted está diciendo. El grupo de detenidos que llega a la Ferrer. Sí, a ver es si. el mismo grupo de detenidos que estaba en la brigada de San Justo. Sí. Y usted además agrega a 2 personas más. 2 personas más, sí. Chamorro y Chamorro y Rodríguez. Dijo Rodríguez. ¿Recuerda si Rodríguez tenía algún apodo? No. ¿O el nombre de Rodríguez? No, la verdad que increíble, vivimos en la misma celda, en 2x2, y no sabemos, no. Bien, y en referencia a lo que usted estaba diciendo previamente, usted dice que personal de la comisaría de la Ferrer era parte del personal de San Justo, que era la misma gente. Algunos. No sé decirle eso, yo lo que digo es que se movían con autoridad, como si fueran los jefes de esa... ¿Entienden? Se movían con libertad, nos tiraron ahí adentro, y después cuando vinieron a sacarnos de la celda para hacernos firmar esa declaración, también se movían con absoluta libertad y con el apoyo de la gente de ahí. No puedo decir si son las autoridades de ambas dependencias. Bien. ¿Recuerdan los apodos de los represores de la brigada de San Justo? Eran casi todos animales. Víbora, tiburón, araña,
King Kong. Bueno, algunos eran más originales, Teta, por ejemplo. No, más. De ellos, ¿usted puede establecer algún grado de jerarquía que hubiese entre unos y otros por la forma de moverse dentro de la brigada? Sí, para mí ahí los jefes eran Víbora y Tiburón. O sea, no sé en qué grado de jerarquía, pero me parece que sí, ellos dos. Bien. ¿King Kong lo puede relacionar con No. alguna actividad especial? No, King Kong era un hombre que nos daba la comida, que tenía, no sé si es humano, no sé. Es un trato diferente. Si sobraba algo de comida que iban a recaudar, a recolectar por las pizzerías de la zona, algún día nos traía. Usted nombró el represor Teta. Recién. ¿A quién? A un represor de apodo Teta. Sí. ¿Usted se acuerda qué función cumplía en la brigada? Sabe que no. Me acuerdo porque me parecía original, pero no sé qué función cumplía. No sé si prefiero no arriesgar. No. Usted dice que, bueno, al momento del secuestro pierde todo, pierde su trabajo. ¿Cómo se reubican, se reacomodan a partir de su liberación? Bueno, primero trabajar de lo que podía, de lo que viniera. Pedí un coche prestado a mi suegro, iba a hacer domicilios. Y después fui a donde trabajaba. Fui a la guardia donde trabajaba, a la hora del almuerzo, hablé con los compañeros. Perdón, ¿en qué lugar específicamente? En el centro gallego, sí. Hablé con los compañeros, me preguntaron, ¿no querés laburar acá de vuelta? Sí, trabajar necesito. Bueno, fueron a hablar ellos, se encargaron de hablar con la dirección. A la semana me llamaron. Es una cosa notable, ¿no? Pero el director en ese momento era el doctor Francisco Díez, que era director de Churruca. Me pidió, dice, ¿no tenés algún papel que diga que está liberado, que sos inocente? Y yo tenía el del juzgado federal. Así que se lo llevé y empecé a trabajar. No. Hola. Hola. Simplemente una pregunta aclaratoria de lo que acabo de relatar. Mencionaste que junto con el grupo de San Justo hemos encontrado después de la misa también Araujo, mencionaste el apellido Araujo. ¿El nombre? ¿Quién fue que se encontraron? Perdón, a Aureliano, me estoy refiriendo a Aureliano Araujo. Aureliano Araujo. Sí. ¿Él qué función cumplía en el complejo? Él era el presidente de la subjunta vecinal. El complejo 17. El complejo 17, sí. Sí. La familia de Araujo, otras familiares más fueron secuestrados que tomaron conocimiento. Sí. Bueno, acá la familia Araujo la secuestraron todas. Lo que pasa es que Abel de León formaba parte de la familia Araujo, estaba casado con una hermana de Araujo. La verdad que bueno, a ti lo nombré. Dios. Bueno, la verdad, Está bien, no pasa nada. pero sí, yo creo que la familia Araujo fue golpeada realmente. ¿Sí? Lo mismo que a la familia de Norberto, porque Norberto lo secuestraron a él, a la mujer. ¿Quién? Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Podemos recordar las características físicas de los secuestradores? A ver. Yo olvidé nombrar uno que nosotros decíamos el rubio, que era un
tipo que actuaba en los operativos, pero no sé si era el apodo el apodo que usaba, el nombre de guerra que usaba. Ese era un muchacho de pelo rubio, mediano, un poquito largo, morrudo. Estaba en los operativos, porque estuve en el operativo de donde secuestraron a mis padres, y es donde me secuestraron a mí también. Después estaba, a ver, los jefes, y eran dos personas, a ver cómo te diría, eran dos personas de rasgos amables, qué sé yo, no, normales, una persona normal, de pelo negro, tez blanca. King Kong era más rústico, grandote. Después estaba otro, no me acuerdo que era el que algunas veces nos sacaba al baño, a bañarnos, ¿no? Ahora no recuerdo, era también morrudo, de tez mate. No, más o menos. Después otros más no, porque otros más no los vi. El araña era un estudiante de tortura, entonces lo ponían a torturar. Le decían dónde poner la picana, dónde ponerla. Era mal alumno porque muchas veces la ponían directa y lo criticaban. Ponían directa, los tipos se daban cuenta que estaba en directa, pues debía ser por los saltos que pegábamos nosotros. Pero le decían que no se podía poner en directa porque el tipo se te puede morir. Bueno, de ese me acuerdo, porque además daban clases, ¿no? Era una especie de escuelita, ¿no? En el momento de la tortura, de las sesiones de tortura, ¿usted recuerda haber escuchado o haberse enterado que había un médico dentro de la sesión de tortura? Yo me entero por cuando me encuentro cuando traen a Norberto a la celda donde yo estaba y ahí nos quedamos, ahí me comenta. En donde yo estuve, no. A mí mi tortura, por lo menos nadie se presentó como médico, no. En cambio, pareciera que en otras sí. Nunca supo el nombre en ese momento. Bueno, sí, Vidal, un tipo conocido, sí. Bien. No más preguntas, señor presidente. La Fiscalía, ¿tiene alguna pregunta? Doctor Varela. Hola, ¿qué tal? Quería hacer puntualmente algunas preguntas. Usted mencionó junto con Chamorro a otra persona que no sé si dijo claramente que venía de Banfield. Eso fue lo que me impresionó. Eso creo que lo escuché. ¿Supo si esta gente estuvo con anterioridad en la brigada de San Justo? ¿Con No. anterioridad de Estado en Banfield? No sé. ¿Supo si Rodríguez era de otra nacionalidad que no fuera de Argentina? Creo que era chileno. Era chileno. ¿Recuerda alguna descripción física que nos pueda dar de él? Y era de talla media para abajo, más o menos como la mía, y un poco más morrudo. De tez mate, pero negro. ¿De pelo? Negro. Usted en su relato hizo mención a la comida, a la que Sí. vino Rancho. Sí. Y dijo que los secuestradores, si no me entendí mal, habían comentado que la comida venía de otro lugar. Sí. Eso seguro. ¿Qué R3. comentaron ellos? No, comentaban entre ellos porque había veces que llegaba tarde, bastante tarde, ¿no? Y entonces comentaban entre ellos eso, de que no la mandaban del cuartel. Desde la tablada, venía de la tablada. El regimiento de infantería. Claro, Regimiento de Infantería número 3. Ajá. Sí. Pero después hizo referencia a que uno de los secuestradores, King Kong, Sí. les traía comida de pizzería, ¿puede ser? Sí, yo calculo, sí, la pizzería era el Imperio, porque la traía en la caja, sí, el Imperio de San Justo. Pero
sí, cuando sobraba, por lo visto, los sábados sobre todo, los sábados harían la recorrida, ¿no? Los muchachos. Y alguna vez se le daba esta comida. Lo que sobraba, lo que no quería comer, el tipo la rescataba, de alguna manera tuvo una actitud buena. Y siempre era King Kong el que traía la comida del regimiento de infantería 3 o la de las miserias que sobraba. No, porque se turnaban, ¿no? O sea, debían trabajar 24 por no sé qué. O sea que hay veces que la daba a King Kong, traía la comida a King Kong, y otras veces la traía a otro, que ahora no recuerdo bien el ¿Una nombre. sarteta? Puede ser, sí, no me quise arriesgar, puede ser, sí. Que era gordito, que era, sí. A usted mientras lo torturaban, lo interrogaban los secuestradores, Sí. ¿qué le preguntaban? Y me preguntaban básicamente políticamente, para decir si pertenecía a alguna organización política, alguna organización político-militar, como de la habitual de la época. Nada más, sobre todo eso. De Norberto Norberto Ligi hasta que llegó. Después eso fue. Le preguntaban por personas que usted participaba en el Partido Comunista Revolucionario. Sí. Le preguntaban por personas de ese partido. No hubo preguntas sobre. En realidad preguntaban al voleo como si no conocieran mucho. Te digo más, cuando hacen el secuestro de mis padres, empiezan a buscar fotografías ahí, porque no me conocían a mí tampoco. Eso me lo comenta mi prima, dice, mira, no lo conocía, estaba el marido, aparecía una foto del marido de ella y dice, este es mi marido. Es decir, es como que ni siquiera sabían la cara del que estaban buscando. No sé si eso. ¿A la familia Araujo la conocía con anterioridad? Sí. Sí. Bueno, yo le comenté que había un dispensario del año 72, se había fundado un dispensario. Y la verdad que los Araujo fueron los más trabajadores en la construcción del dispensario. ¿Te imaginas? En una villa, una de las pocas casas con material y losa era el dispensario. Es decir, ellos hicieron mejor el dispensario que sus propias casas. Bueno, eso. Los conozco de ahí, de ese momento, sí. Ellos junto con otros, había mucha gente, pero que después en la movida la idea mía era seguir en ese dispensario, cosa que, bueno, tenía 2 hijos, era complejo. Complejo mantener la familia y la idea mía era seguir ahí y después ir alguna vez al complejo 17. Pero bueno, estuve haciendo eso un tiempo y finalmente terminé yendo al complejo 17. Los Araujo, sí, los Araujo eran un obrero de una empresa que fabricaba mosaicos, ahí de Mataderos. Su mujer era Cirila, tenían 3 hijos. Bueno, los conocí ahí. Sobre todo fueron ellos los que más empujaron la construcción del dispensario, los que más ayudaron. Sí, los conocía de ahí. Sí. En realidad también son los que me proponen esta situación de trasladarme y bueno, los acompaño. O sea que los conocía bien. Sí, totalmente, sí. Y las personas que mencionó como secuestradores, Sí. participaron en su secuestro, ¿lo tiene presente físicamente? ¿Lo que pudo visualizar? Y físicamente, a ver, en ese momento, ¿no? En ese momento los dos eran tanto Tiburón como Víbora, eran delgados, longilíneos, un poco más altos que yo.
más alto que yo, no hace falta, pero mucho, pero... Y de pelo negro, tez blanca, ya le digo, después el otro que también participaba y que también le conocí la cara, que participaba en los allanamientos y en los secuestros, era este rubio, que no sé cómo le dirían ellos, pero no lo nombraban mucho, pero era un tipo que participaba de los allanamientos, de los secuestros, participaba, no sé si de la tortura, la verdad que de la tortura, pero de la tortura eléctrica o sí, que venían día 2, nos golpeaban, se divertían los muchachos. Pegaban una piña, yo volaba para la otra pared, ahí me recibía el otro, me pegaba, iba para el otro lado. Bueno, era un juego. Bueno, ¿qué edad le podría asignar a cada uno aproximadamente? A ver, yo tendría 29 años, 30. El rubio debía ser un poco más chico que yo, menos de 30. Y los otros por ahí estarían en esa edad, en edad mía. Los otros dos jefes, ¿no? Que sería el tiburón y víbora. O sea que hoy tendrían 73 años, más o menos. Y el otro el rubio tendría 69, una cosa así, años menos. Han pasado más de 40 años. 40 años, sí. ¿Usted cree que si los viera, si viéramos un álbum fotográfico aquí que hay en el tribunal, podría hacer esfuerzo por... Y sí, no, yo me propongo, o sea, hagamos el esfuerzo. Lo que no tengo es la seguridad de encontrarlo y no quiero que eso actúe, en contra del testimonio, ¿no? Porque si no actúa en contra del testimonio, yo puedo arriesgar. No, estamos pidiendo un esfuerzo. Bueno, sí, perfecto. Sí. El presidente creo que si se exhibe el álbum. ¿Usted efectuó algún reconocimiento anterior de alguna de las personas que mencionó? Mire, hicimos un reconocimiento junto con Norberto Liski y otros más que no recuerdo, de, creo que Víbora. Eso fue... ¿De vistas fotográficas? No, esa fue una vista, o sea, una presencial. Sí. Eso fue, digamos, un día antes que se declarara la ley de obediencia, se aprobara en el Congreso la ley de obediencia de vida y punto final. Ahí hacemos ese reconocimiento, los reconocimos, porque se imagina que era poquito tiempo, y bueno, y al otro día se aprobó esa ley y se fueron a su casa, se fue a su casa. Pero después hice un reconocimiento hace 2 o 3 años, 4 años acá, o 3 años, no recuerdo. Y no recuerdo si, ahora la verdad, no sé bien si pude ubicar alguno o no, pero bueno. ¿Y el reconocimiento es el Fotográfico. El primero, ¿en qué juzgado se hizo? Sí, fue en el tribunal, en el Palacio de Tribunales. Porque había aparecido, por lo visto, alguien, era una persona que resulta que estaba vinculada a un descubrimiento de un cargamento de droga, entonces sale en los diarios, en la televisión, alguien lo reconoce. Y bueno, y a partir de ese reconocimiento se hace la denuncia y se lo detiene y se hace una ronda de identificación. Y bueno, se hizo en el Palacio de Tribunales y obviamente que lo reconocimos porque si nos cruzamos con él en el pasillo, nos saludamos y todo, así que sí lo reconocimos y creo que era que efectivamente era Víbora, creo. Ahora no sé, pero uno de los dos era, pero me parece que es Víbora. ¿No recuerda qué juzgado, nada de eso? No recuerdo en qué juzgado, sé que no. Era en el Palacio de Tribunales, supongo.
no sé, debía ser otro juzgado, obviamente, ¿no? Pero no. Para nosotros que somos legos todo es lo mismo, es el Palacio Tribunal y... Ahora le vamos a exhibir Bueno. hacerlo con detenimiento y si llega a reconocer alguno, libre. Si quiere señalar alguno, me dice y lo marco. Ahí está, bueno, me parece. Lo marcamos.
La verdad que me cuesta muchísimo. Puede ser este. Habla al micrófono, se escucha. Sí, sí. Ahora vamos a comenzar. Número 38. 38. Doctor, ¿hay otro más que le contamos ahora? No, y decir, a ver qué otra. ¿Me identificó dos personas o Sí. tenía dos fotos? Cincuenta y nueve. 59. Son esos. Bueno, vamos a la foto 38. Sí, respecto de esa foto que usted, ¿qué va a decir? Que la señaló, que la recuerda, quién Bueno. va a ser esa persona. Sí, esta es una persona obviamente mucho mayor de que yo lo conocí, quiero creer. Tiene los ojos celestes, el pelo es oscuro, y tiene bigotes, cosa que no tenía. Pero para mí puede ser el rubio. Y la otra persona, la 59. Este puede ser uno de los jefes, no sé si Boan o Boan. Víbora Víbora o Tiburón, no sé cuál de los dos, me parece. Usted, ¿por qué dice Boa? En su momento. Porque sí, porque eso surgió en el momento cuando yo le contaba, cuando hicimos la declaración, apareció el apellido de él. La rueda de reconocimiento que oportunamente hizo, ahí la persona identificada era Boa. Sí. 59, ¿ustedes la recuerda a Boa o la recuerda a Víbora o a Tiburón? Esa persona. No, a ver, lo que pasa es que Boa me parece que era el nombre verdadero. Víbora, ese era teóricamente Víbora. Pero no, después de 17 Víbora, me ve en la cara, me parece, los ojos, todos están muy diferentes, por lo visto, ¿no? Todos tienen bigote, ¿no? El rubio no tenía, pero bueno, y él sí cree que tenía bigote. Este hombre sí tenía bigote. Uno de los dos, o sea, Víbora, o no sé, ¿quién de los dos, Víbora o Tiburón, tenía bigotes? También en ese momento, más finitos que este. Doctora, ¿Me entiende lo que...? sí, doctor Micheli, la foto 38 que La foto 38 pertenece a García y Carlos Juan. Y la foto 59 a Ciaramela Néstor Alberto. Nada, no sé. García puede ser. Doctor, Sí, le quería preguntar al testigo Francisco. Ah, Usted, a ver si me queda claro, es un reconocimiento del año 1980, ¿fue esto? Esa rueda de reconocimiento. sí. En la Cámara Federal. En la Cámara Federal, sí. En la Cámara Federal. Sí. ¿Puede ser que la persona que usted reconoció sea el señor Rajo? doctor, no me permite. Ya el señor contestó acerca de la que ha sido para él personal. Y el nombre, acabo de preguntar recién. Así que, por eso, el señor dijo que la persona que él había reconocido en su momento la reconoce como Boa.
Voy a reformularlo. Usted con posterioridad, uno que hizo hace pocos años un reconocimiento aquí, en La Plata, Sí, fue en el juzgado de instrucción, ¿recuerdas? sí, sí, sí. ¿Recuerdas si en ese momento reconoció a alguien por una de las fotografías? Creo que reconocí una también, sí. Pero no me pregunte cuál. Bien. Bien, perfecto. Gracias. Todo lo Sí, gracias. Se una consulta, usted dijo que la oportunidad de reconocimiento había surgido el nombre de Boan cuando estuvo en el reconocimiento en Rueda. Había surgido el nombre de Boan. Mi pregunta es, ¿había surgido como parte integrante de la rueda de personas el nombre de Boan o en otra circunstancia de ese reconocimiento surgió el nombre de Boan? El doctor Liva en su momento dijo que él conoció a la persona que reconoció con el apellido de Boa, como Boa. Eso es lo que... Sí, señor presidente, dijo que había surgido el nombre. No, no, yo le explico porque... Sí. No recuerdo las palabras exactas, doctor, pero yo creo que ese punto ya está aclarado. Sí. Porque si surgido, ¿cómo conoció el nombre, el apellido? Sí, de hecho surgió, señor presidente, de forma espontánea, que usted le marcó esa diferencia. Exactamente, porque lo manifestó en dos oportunidades. Pero fue por una manifestación espontánea justamente del testigo. O sea, el testigo en un momento, cuando al referirse creo que a víbora, manifestó que se llamaba Boa. O sea, él en un momento dijo, reconocía a Boa. Vamos a volver a preguntarle, a ver, cómo es que ese nombre lo vincula. Pero eso ya ha sido respondido. Yo le explico por qué lo vinculo. Porque si nos ponemos a... Si yo le tengo que concretar cómo nosotros llegamos al reconocimiento, cómo yo llegué al reconocimiento de esa persona en el año 83, 82, no sé qué año fue, poco después de hace unos cuantos años, es porque había surgido en televisión, había aparecido un comisario que alguien reconoce, alguien que estuvo desaparecido, estuvo secuestrado en la brigada, reconoce como uno de los represores. ¿Y yo por qué digo Boa? Porque, a ver, Boa, en algún lugar yo he escuchado Boa, pero además yo imagino que si alguien se llama Boan, lo lógico es que le pongan un sobrenombre de víbora. Es simplemente eso, no fue, pero no es que surge. Yo escuché, no recuerdo bien si fue incluso en alguna otra declaración donde aparece ese apellido, pero a mí me pareció relacionarlo directamente con víbora, porque es muy parecido, y además, bueno, nada más que eso. Gracias, señor presidente. Y la otra pregunta entonces es si en esto que había aparecido en un procedimiento de droga, un comisario, ¿ese comisario es el que usted fue a reconocer? Ese comisario fue el que fue a reconocer. ¿Y ese que usted asocia con usted? Y asocio con eso, con el... Gracias. O sea, ministerio, por la fiscalía. Le quería, disculpe, seguimos con este asunto. Sí. Cuando vino a declarar aquí a la instrucción de esta causa, ¿recuerda si hubo algún abogado de algún imputado que a usted le hicieran saber que estaba presente en esa reunión mientras usted declaraba el abogado de algún imputado? Me parece que no. Señor presidente, Sí, me pongo la pregunta, no tiene nada que ver con el tema del caso. La pregunta se la voy a permitir, aparte el testigo ya lo respondió, no veo por qué si estamos dilucidando respecto de la identidad de una persona, vamos a esperar a ver que el fiscal
concrete su idea para ver qué tiene que ver la declaración esa con la pregunta que le hizo. Así que se la voy a permitir al final. Sí, precisamente, señor presidente, quiero explicar por qué hago la pregunta. En el acta de ese día quedó justamente manifestado, registrado, que se encontraba presente el abogado defensor de Boban. Por eso creo que puede haber estado la conmoción ahí. Es simplemente para dilucidar este punto. ¿El testigo lo recuerda o no lo recuerda? Sí, no, la verdad que no lo recuerdo, pero está bien. Bien, Bueno, se agradezco mucho. el Boban existe, por lo visto. Muchas gracias, José, gracias. Señor, ¿usted quiere hacer alguna manifestación más respecto de esta situación por la que ha sido convocado? Espere que le vea, doctor. Sí, sí. Un olvido de una Sí, pregunta que sí sí. tengo que hacer. Usted hizo mención a la situación que padecieron sus padres y un tío suyo. Y un primo, eran 4, sí, sí. ¿Podría darnos los nombres de estas Sí, personas? sí. Mi padre se llamaba Francisco Eladio García. Eladio, sí. ¿Y su mamá? María Aurelia Fernández. ¿Su tío? José Lino Blanco. Mi primo Manuel Blanco. Le agradezco mucho. No, ¿Una manifestación más? está bien, yo creo que esto espero que sirva para, como todos esperamos, ¿no? Para que esto no vuelva a repetirse, para mantener la memoria de una situación terrible que sufrió la Argentina, porque no solamente lo sufrimos nosotros, sino el conjunto de la gente. Y bueno, y esto sería como una colaboración. Para nosotros, para mí particularmente es bastante duro venir acá. Creo que para todos, es revivir cosas que pasaron hace 40 años y que de alguna manera uno las va sepultando en el inconsciente lo más abajo posible para que no aparezca. Y bueno, volver a repetirlo es doloroso, pero creo que es útil. Y las partes no tienen una objeción, entonces, si no se puede retirar, la declaración termina. Bueno,